video vamos a hablar sobre distancias y proximidades realizadas en ArcGIS. Para ello nos vamos a conectar a la carpeta donde tenemos los requisitos que vamos a utilizar. Vamos a encontrar las distancias entre un centro de salud o entre un centro educativo. Para eso nosotros vamos a generar shapes solamente de los centros de salud del Cantón Riobamba y de los centros educativos del Cantón Riobamba. Arrastramos el shape de centros de salud actual y vamos a editar los atributos de la tabla. Vamos a hacer una sentencia SQL que me permita obtener solamente los atributos del shape para obtener los de solamente el Cantón Riobamba. Buscamos el atributo de Cantón Descripción que sea igual aceptar y seleccionamos Riobamba. Damos en aplicar y se nos va a seleccionar solamente los centros de salud de Riobamba. Generamos un nuevo shape de esto, datos, exportar datos, y vamos a ubicar en donde queremos que se guarde. Yo quiero que se guarde en la misma carpeta con el nombre de Centro Salud Riobamba, y generamos de tipo shapefile. Vamos en guardar y aceptar. Al mensaje le damos que sí, y como podemos observar nosotros ya tenemos solamente los centros de salud de Cantón Riobamba. Eliminamos este. Ahora voy a hacer lo mismo pero con centros educativos. Abrimos la tabla de atributos, seleccionamos por atributos y yo digo que quiero de Riobamba. Aplico y cierro. Entonces los que están seleccionados son establecimientos del Cantón Riobamba, y para ello voy a generar un nuevo shape. Ya datos, exportar datos, y selecciono la carpeta y el nombre que le voy a dar. La carpeta es la misma y le voy a poner Centros Educativos Riobamba de tipo shapefile. Vamos en guardar y en aceptar. Al mensaje le ponemos que sí y eliminamos. Entonces le vamos a cambiar de color para establecer cuáles son los centros de salud, y a este le vamos igual a cambiar de color para que se identifique. Cuáles son los centros educativos. Le damos un zoom para que se vea de mejor manera y le podemos añadir labels para que se muestren los nombres de cada uno de ellos. Entonces nos vamos a propiedades del shape, seleccionamos etiquetas, le damos check en etiquetas entidades de esta capa y queremos que me aparezca el nombre. Entonces yo le voy a poner del mismo color del un poquito más fuerte. Doy a aplicar. Como pueden ver ya están los nombres, y aceptar. De igual forma voy a hacer para centros de salud. Propiedades, asigno las etiquetas, le doy check
y quiero que me aparezca el nombre verde. Voy a bajar el tamaño de la letra y le voy a asignar otra letra. Le doy en aplicar. Como pueden ver, ya tengo los nombres de los centros de salud. Doy en aceptar. Vamos a hacer la distancia que existe entre dos centros educativos o dos centros de salud. Entonces voy a hacer una ampliación solo esta parte y vamos a ver cuál es la distancia que existe entre este centro educativo Carlos Zambrano Orejuela y el centro educativo Marcial Salas Mancheno. Para ello abro mi caja de herramientas de ArtToolbooks, voy a herramientas de análisis, a proximidad y a cercano. Le damos doble clic. Entonces las entidades de entrada vienen a ser Centros Educativos Riobamba. Las entidades próximas, Centros Educativos Riobamba. Bueno, pero antes de eso yo debo crear un nuevo shape. Nuevo shapefile al que le voy a poner distancia centros educativos. Podría especificar aquí el centro educativo y el otro centro educativo. El tipo de entidad que voy a utilizar es una polilínea porque voy a trazar una línea y establezco el sistema de coordenadas. Tengo por defecto el 1984 TM zona 17 y doy en aceptar. Tengo aquí distancia centros educativos, entonces yo voy a editar de en continuar y ya me sale el archivo de edición. Entonces para crear entidades selecciono distancia de centros educativos, selecciono la línea y voy a trazar una línea entre el centro del educativo Carlos Zambrano Orejuela hasta el centro de Marcial Salas Mancheno y doy F2 para terminar la edición. Luego detengo la edición, le doy guardar cambios sí y aquí en atributos abrimos la tabla de atributos y voy a crear un nuevo campo que me diga distancia. Que sea de tipo doble y le voy a realizar una operación geométrica de longitud en metros y le pongo aceptar. Y me va a decir que entre estas dos existe 1031 metros de distancia. De esta manera nosotros podemos encontrar la distancia entre dos puntos. Ahora vamos a hacer proximidades entre los centros de salud. Quiero saber qué hay en 500, 1000 y 1500 metros alrededor de ciertos centros de salud. Entonces para ello nos dirigimos a la caja de herramientas ArtToolbooks, en herramientas de análisis, proximidad y seleccionamos zona de influencia de anillos múltiples. Le damos doble clic. En entidades de entrada nosotros vamos a seleccionar centros de salud de Riobamba.
Le vamos a dar un nombre a nuestra clase de entidad salida, la que pondremos multibuffer centros de salud. Le damos en guardar. Como habíamos dicho, nosotros queremos distancias de 500, de 1000 y de 1500. Entonces le damos en aceptar y esperamos a que se cree nuestro shape. Este proceso tarda unos minutos, entonces debemos esperarlo, y al momento de terminar se nos mostrarán anillos alrededor de cada uno de los centros de salud y nosotros podemos visualizar cuáles se encuentran a 500, a 1000 o a 1500 metros. Como podemos observar, tuvimos que esperar unos minutos, pero nos da ya que la zona de influencia de anillos ha sido creada. Como podemos ver, nosotros ya tenemos en cada uno de los centros de salud establecidos ciertos anillos a 500, 1000 y 1500 metros. Nos vamos a acercar a uno para ver exactamente qué es lo que tenemos. Como vemos, por ejemplo, este es el centro de salud. Le vamos a cambiar la etiqueta. Para poder observar de mejor manera, le vamos a poner un negrito. Aplicar y aceptar. Este es el centro de salud Gantul Central Grande. Y a 500 metros se encuentra la unidad educativa Oscar Efren Reyes. Aproximadamente entre 1000 y 1500 se encuentra la unidad educativa 24 de junio. Entonces podemos observar de cualquier otro centro de salud cuáles son las unidades educativas que se encuentran a estas distancias. Ahora lo que vamos a hacer es la proximidad, pero en forma de cuál es el más cercano, en este caso a los centros educativos o a los centros de salud. Ahora vamos a hacer en la proximidad, pero para conocer cuál es el más cercano. Entonces le damos clic en cercano y le damos a centros de salud Riobamba. Quiero saber cuáles son los centros educativos de Riobamba más próximos y no voy a especificar en qué radio porque simplemente quiero saber cuáles son los más próximos y doy en aceptar. De igual forma esperamos unos momentos hasta que se genere. Dice que ya se nos ha generado el más cercano, entonces nosotros vamos a ver en centros educativos, en centros de salud. Voy a abrir la tabla de atributos y aquí me va a generar dos nuevos campos que me dicen Near Fit y Near Dist, que viene a ser el ID del centro educativo más cercano y la distancia que tienen entre esos dos. Por ejemplo, en este dice que este es Licto, el centro de salud Licto, y el más cercano a este era el 7, el centro educativo número 7. Tendríamos que conocerlo y saber cuál es
y dice que se encuentra a una distancia de 243 metros. Entonces para esto nosotros vamos a generar un reporte. Como nosotros, en vez de obtener el ID del centro educativo, obtenemos el ID, obtenemos el nombre del centro educativo al que este pertenece. Para eso vamos a hacer una operación join. Entonces, sobre Centros de Salud Riobamba, aquí tenemos una opción que nos dice uniones y relaciones, y vamos a hacer una unión entre Centros de Salud Riobamba y Centros Educativos Riobamba. Entonces elegimos en Centros de Salud el near fit, que tiene que estar relacionado con el shape de Centros Educativos Riobamba y el ID del mismo. Validamos la unión, cerramos el mensaje que nos sale y damos en aceptar. Si nosotros podemos ver Centros de Salud Riobamba, otra vez la tabla de atributos, vamos a ver que ya tenemos acá el nombre de los centros de salud. Entonces nosotros vamos a poder observar de mejor manera cuáles son cada uno de ellos. Por ejemplo, el número 7 viene a ser Jardín Julio Aurelio Paredes Calle. Entonces el centro de salud Licto, el más cercano a él, es el centro educativo Jardín Julio Aurelio Paredes Calle. Para esto nosotros vamos a generar un reporte. Para generar un reporte damos en la pestaña de arriba de la tabla y nos vamos a informes y crear un informe. Aquí seleccionamos Centros de Salud Riobamba porque es donde hicimos la unión y donde tenemos todos los campos. Yo quiero el código del centro de salud, el nombre del centro de salud, quiero además el nombre del centro educativo y la distancia que existe entre estos dos. Le doy en siguiente, quiero que se ordene de forma ascendente por el ID, le damos en siguiente y aquí puede elegir cualquier estilo que usted desee o que más le guste. Entonces voy a elegir siguiente y voy a dar en modificar el diseño del informe y finalizar. Como ustedes pueden observar aquí, yo ya tengo cada uno de los campos que se van a mostrar en mi informe. En este caso yo voy a modificar ciertos aspectos. Ustedes pueden agregarles iconos o pueden agregarles otros colores, otro tipo de letra. Por ejemplo, no quiero que sea FID, sino simplemente que sea un código. Y a este uninombre le voy a poner nombre, pero ¿de qué? Del centro de salud. De igual forma, este otro nombre, y yo quiero que me aparezca como nombre, pero del centro educativo, para que se pueda visualizar de mejor manera. Y esto es cuestión de que ustedes lo adapten y simplemente cambien a su gusto. Y si yo le doy aquí en ejecutar informe, voy a poder observar el código, el nombre del centro de salud, el nombre del centro educativo y cuál es la distancia que existe entre estos dos. Este informe es de los más cercanos, así que lo voy a exportar
a un archivo PDF y lo voy a guardar en mi carpeta donde estoy realizando. Voy a poner que es un informe centros educativos cercanos a centros de salud, y le voy a guardar. Damos en aceptar y se va a generar un PDF sobre el informe que acabamos de crear. Voy a cerrar, y de igual forma, si deseo guardar el diseño del informe pero en formato RLFL, que después lo puedo editar y cambiar ciertos aspectos, entonces de igual forma voy a poner informe más cercano. Guardar. De igual forma, ahora vamos a hacer entre distancia de un punto. Yo quiero saber no solamente cuál es el más cercano, sino qué distancia existe entre el centro de salud y el centro educativo. Entre cualquiera de ellos, cualquiera de los centros educativos que existen, entonces por alguna emergencia o alguna situación ya tengo cuáles son los más cercanos, pero también quiero saber qué distancia existe entre cada uno de ellos. Para eso primero voy a generar un nuevo centro de salud Riobamba, porque este ya tiene atributos que no me van a permitir o hacer lo que yo deseo. Entonces voy a volver a generar un centro de salud Riobamba número 2. Para ello, de igual forma, abrimos la tabla de atributos, seleccionamos por atributo, y yo quiero el centro de salud de acuerdo a la descripción del cantón. Quiero solo los centros de salud de Riobamba. Hacemos más pequeño. Aplicamos y cerramos. Voy a crear un nuevo shape que me diga centros de salud Riobamba 2. Selecciono la carpeta donde quiero. Río 2, le doy en guardar y acepto. Doy el mensaje que sí. Entonces del centro de salud Riobamba ya no lo necesitaría, así que lo desmarco. De igual forma, los multibuffer ya no los necesito y los desmarco, y la oferta de salud actual no la necesito, así que la voy a eliminar. Voy a cambiar de igual forma el color de... le voy a poner un amarillo, y a este le voy a cambiar y le voy a poner un celeste. Voy a quitar los labels para que se pueda observar de mejor manera. Ya podemos ver los centros de salud del nuevo shape que yo saqué, que vienen a ser los mismos, están en amarillo, y los centros educativos que no modificamos están en celeste. Ahora vamos a crear la distancia entre los puntos. Para eso nos vamos a ArtToolbox, nuestra caja de herramientas, vamos a herramientas de análisis y seleccionamos distancia de un punto. Ahora vamos a entidades de entrada y yo selecciono mis centros educativos, o quiero saber qué centros de salud se encuentran más cercanos a mi centro educativo. Entonces, entidades próximas, quiero saber
los centros de salud de Río, y le voy a dar un nombre y le voy a seleccionar en una carpeta y voy a decir que quiero la distancia de los centros educativos sobre los centros de salud. Y doy en guardar. No quiero saber en metros ni nada, sino que quiero saber la distancia de cada uno de ellos. Porque si le selecciono un radio de búsqueda, solamente me va a dar cuál es la distancia, por ejemplo, entre cualquier centro de salud, pero en ciertos kilómetros o en ciertos metros. Entonces no deseo eso, deseo de toditos, así que le doy en aceptar. Esperamos un momento hasta que se genere nuestro shape y podremos observar. Me está dando un error, así que vamos a volver a generarlo. Digo que de centros educativos yo quiero saber los centros de salud cercanos. Creo que es el conflicto por la carpeta en la que yo le estoy guardando, ¿no? No tiene que existir distancia centros educativos. No tiene que existir ningún espacio en blanco. Le damos en aceptar, probamos nuevamente, volvemos a crearlo si le sale algún error. Para que no nos genere ningún error, yo voy a hacer la distancia de un punto, pero le voy a guardar por defecto en la carpeta que nos da la tabla de salida. Simplemente le voy a poner distancias centros educativos y le voy a dar en aceptar, y van a ver que ahora sí se me va a crear la distancia entre un punto. Como pueden ver, es problema de la carpeta o los espacios en blanco que existen entre los nombres de las carpetas, o si son más de 2 palabras. Entonces, si la creamos en la carpeta por defecto, como se nos muestra aquí, no vamos a tener ningún problema. Entonces, vamos a hacer lo que estaba planificado. La distancia entre los centros educativos y sus diferentes centros de salud. Para eso yo tengo un input FID que viene a ser el ID de mi centro educativo, y un near feed que viene a ser el ID del centro de salud y la distancia que existe entre ellos. Pero como les había dicho, a nosotros no nos interesa tener un ID, sino el nombre de dicho centro de salud o de dicho centro educativo. Entonces vamos a generar un InnerJoin donde se nos pueda mostrar los nombres y cualquier parámetro que nosotros deseemos. De igual forma, como hicimos en la parte de arriba, vamos a dar clic derecho a distancias de centros educativos, seleccionamos uniones y relaciones y damos en unión. Yo quiero establecer que mi input FID viene a ser mi centro educativo Riobamba y lo quiero relacionar con mi FID. ¿Cómo sé yo esto? ¿Cómo sé que mi input FID es del centro educativo y no el centro de salud? Muy fácil. Al momento de nosotros crear la distancia de 2 puntos, nos pide una entidad de entrada y nos pide una entidad de salida a la que nosotros queremos referenciar. Entonces, yo como entidad de entrada dije mis centros educativos, y como entidad de salida o a la que yo le quería relacionar le puse centros de salud. Entonces mi input viene a ser centros educativos y mi near feed viene a ser centros de salud. Valido la unión. Si todo me sale perfecto, cierro el mensaje y acepto. Si volvemos a abrir la tabla de atributos, podemos observar que ya tenemos, aparte del input FID,
tenemos todos los datos y el nombre, que es lo esencial, de los centros educativos. De igual forma, volvemos a hacer una unión en el mismo, y ahora necesitamos el NEAR FIT, que viene a ser de centros de salud, y yo lo quiero relacionar con el código del mismo. Validamos la unión, cerramos el mensaje y aceptamos. Si volvemos a abrir la tabla de atributos, nosotros podemos observar que tenemos absolutamente todos los datos, tanto de los centros de salud como de los centros educativos. Ahora lo que nosotros necesitamos es generar un informe. Para ello vamos a abrir la tabla de atributos y en la opción de tabla nosotros vamos a poner informe y crear un informe. En este informe, ¿de qué tabla o de qué shape nosotros vamos a hacer? Es de distancia centros educativos, donde nosotros tenemos lo que necesitamos. Para eso yo voy a crear mi Object ID, voy a pasar el Object ID para saber cuántos son los campos que se me han creado. Quiero también el nombre, quiero el nombre del centro educativo, quiero el nombre del centro de salud y quiero la distancia. No quiero nada más, entonces voy a siguiente. Como ya le dije, se va a ordenar por mi Object ID de forma ascendente. Siguiente. Selecciono cualquier estilo que yo desee. En este caso vamos a seleccionar el Jasper y le doy en siguiente y selecciono el de modificar el diseño de informe y finalizo. De igual forma voy a cambiar aquí, en vez de Object ID yo le voy a poner código. En vez de nombre le voy a poner nombre, pero centro educativo. Y en vez de uninombre voy a separar un poquito. Aquí en vez de uninombre yo voy a poner nombre centro de salud. Y la distancia. Cerramos el informe. Arreglamos ciertos detalles, podemos agregar imágenes o lo que nosotros queramos y vamos a mandar a correo. En este caso se nos va a demorar un poco porque tiene que cargar demasiados datos, que son las uniones de toditos los centros educativos con absolutamente todos los centros de salud. Entonces esperamos un momento. Si podemos observar en el icono de acá, nosotros vemos que el informe se está creando y como les dije hay muchos datos, entonces se va a demorar un poquito. Nos apareció y como pueden observar tenemos 1255 páginas. Si pueden ver, nosotros tenemos el nombre del centro educativo, el alto, pero es la distancia con un centro de salud. El alto, el centro educativo, con Uruguay, San Gerardo, que es el centro de salud con una distancia tal. De igual forma, el alto con dispensario San Antonio de Ala,
hacer el alto con Alao Llactapamba a tantas distancias en metros. Y si nosotros podemos recorrer todo el informe, vamos a ver que han existido 13.716 relaciones o distancias entre puntos que se han creado entre un centro educativo y todos sus centros de salud. De igual forma vamos a generar un PDF que lo vamos a guardar en nuestra carpeta, que va a ser un informe de distancia de puntos. Vamos a guardar y aceptamos. Esperamos un momento hasta que se genere el PDF. Vamos a editar nuevamente y vamos a cerrar, y nos va a pedir que de igual forma lo guardemos. Entonces voy a poner informe distancia puntos y lo voy a guardar. Y eso sería todo en este video. Muchísimas gracias.